Módulo 2. Oxigenoterapia. La competencia que vamos a alcanzar al finalizar esta sesión educativa es que el estudiante, la estudiante, comprenda qué es la oxigenoterapia, los dispositivos de bajo y de alto flujo, así como la pulsioximetría con espíritu crítico y reflexivo. El contenido de este material comprende las generalidades de la oxigenoterapia, los dispositivos de bajo y de alto flujo, así como la pulsioximetría. Introducción. El oxígeno es esencial para el funcionamiento de nuestras células. Una oxigenación insuficiente conduce a la destrucción celular y a la muerte. Los órganos más susceptibles a la falta de oxígeno son, en primer lugar, el cerebro, los riñones, el corazón, las glándulas suprarrenales y el hígado. Pero, ¿qué es la oxigenoterapia? Es un procedimiento terapéutico, es decir, es un tratamiento destinado a prevenir y tratar la hipoxia. Seguidamente veremos qué significa este término. Incrementando el contenido de oxígeno, O2, en la sangre arterial, lo que se traduce en la presión parcial de oxígeno, por sus siglas PaO2. Veamos ahora un poco de terminología. FiO2. Este es un término muy frecuente que se va a escuchar en este capítulo y que también se escucha con frecuencia en el ámbito clínico. Hace referencia a la fracción inspirada de oxígeno y se mide en porcentaje. En el caso del aire ambiental, la FiO2 es del 21%. Para entender de manera sencilla qué significa la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno, debemos recordar que la totalidad del aire que inhalamos, que inspiramos, está constituido por una serie de gases que predominantemente están conformados por el nitrógeno y en una fracción, en un porcentaje menor, por oxígeno. Precisamente el 21% del total de aire que inhalamos a nivel del mar es el 21% de oxígeno. Es de oxígeno. A este 21% le vamos a llamar fracción inspirada de oxígeno. Hipoxia es un término que hace referencia al déficit de oxígeno en los tejidos. Es diferente a hipoxemia o hipoxiemia, que significa disminución del oxígeno en la sangre. La hipoxia es un término mucho más genérico y hace referencia precisamente a la reducción de oxígeno, pero en todo el organismo. Flujo es la cantidad de gas, en este caso de oxígeno, administrado, medido en litros por minuto. Insuficiencia respiratoria hace referencia a la incapacidad de mantener niveles adecuados de oxígeno y de dióxido de carbono en el organismo. ¿Cuáles son los dispositivos de administración de oxígeno de los que disponemos? Son dos. Y esta división se realiza de acuerdo al volumen de gas proporcionado. Así tenemos dispositivos de bajo flujo y dispositivos de alto flujo.
Comencemos con los primeros, dispositivos de bajo flujo. Estos se utilizan si el patrón ventilatorio, esto es, la respiración, es estable, pero no proporcionan la totalidad del oxígeno brindado. En primer lugar, tenemos a la cánula binasal o también llamadas gafas binasales o bigoteras. Se trata de un catéter que tiene esta forma, como pueden apreciar en el gráfico, que contiene dos cánulas pequeñas que van a insertarse en las fosas nasales de la persona. Tiene las siguientes partes: una cánula nasal, un conector con la fuente de oxígeno, una válvula reguladora, el tubo de suministro de oxígeno y las llamadas puntas nasales. Esta cánula binasal consta de dos pequeñas cánulas que se introducen por ambos orificios nasales. El flujo de administración es de 2 a 4 litros por minuto. La fracción inspirada de oxígeno o FiO2 oscila entre el 24 y el 40%. Notemos aquí la inexactitud al momento de señalar la FiO2, debido precisamente a que se trata de un sistema de bajo flujo. Hay que considerar la lubricación y la higiene de las mucosas, dado que el oxígeno que se va a inhalar es un oxígeno que no está a la misma temperatura y humedad que la que requiere la cavidad nasal. Son cómodas de usar, ¿no? Son mucho más cómodas que otros dispositivos, esa es una de sus ventajas, pero deben utilizarse siempre con humidificadores debido precisamente a que producen resequedad en la mucosa nasal. ¿Qué ventajas tiene esta cánula binasal? Pues en primer lugar hemos dicho que es cómoda, es segura, sencilla, permite gran libertad de movimiento, el paciente puede alimentarse e hidratarse y puede utilizarse en pacientes con EPOC. Entre paréntesis podemos decir que el EPOC es un acrónimo que hace referencia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos pacientes se requiere de oxígeno, pero en muy bajo flujo o en pocas cantidades, dada la naturaleza misma de esa patología. ¿Cuáles son las desventajas? Pues ya lo hemos dicho y volvemos a insistir: la resequedad e irritación de las mucosas nasales. Y esta resequedad obviamente va a conducir a úlceras en la mucosa nasal, pero también se van a detectar úlceras, se van a poder producir úlceras, sobre todo cuando el contacto del catéter nasal o cánula binasal se encuentra mucho tiempo en contacto directo con la piel, por ejemplo en zonas como las narinas, o sea, las fosas nasales, ¿no? El labio superior o el pabellón, la parte posterior del pabellón auricular. Podemos apreciar en este cuadro el flujo de oxígeno y la FiO2 que proporciona por cada litro que se puede administrar a través de la cánula binasal. Estos valores de FiO2 son aproximados porque la cantidad de oxígeno que se va a inhalar se mezclará con el aire ambiente y no habrá una posibilidad de cálculo exacto del oxígeno inhalado por el paciente.
Así tenemos que por 1 litro de oxígeno al minuto que se proporcione a través de la cánula binasal o de la bigotera, el paciente estaría inhalando o tendría una fracción inspirada de oxígeno de 24% aproximadamente. Recuerden que la fracción inspirada de oxígeno en el aire a nivel del mar, sin oxígeno, simplemente a nivel del mar, es del 21%. Y esta fracción inspirada de oxígeno tiende a disminuir conforme nos alejamos, conforme vamos aumentando la altitud. Entonces, con 2 litros por minuto se tiene una FiO2 de 28% aproximadamente. Con 3 litros, 32%. Con 4 litros, 36%. Y con 5 litros, 40% aproximadamente. Nótese además que la cantidad de oxígeno o el flujo de oxígeno que se puede brindar a través de este dispositivo de bajo flujo, esta cánula binasal, es de como máximo 5 litros por minuto, con todos los riesgos que implica administrar tal cantidad de oxígeno que es poco humidificado, a pesar de que se le puede colocar un humidificador, y además que tiene una temperatura y una humedad distinta y no compatible con la que requieren las mucosas nasales de la persona. Veamos ahora un segundo dispositivo de bajo flujo, que es la mascarilla simple. Este es un dispositivo de plástico suave y transparente. Las características generales que tiene en una mascarilla son las que saltan inmediatamente a la vista. 2 perforaciones laterales, una cinta elástica, una tira metálica adaptable para el puente nasal, y cada una de estas tiene las funciones que se pueden apreciar en este cuadro. Así tenemos que las perforaciones laterales permiten la salida de aire expirado. La cinta elástica permite el ajuste de la mascarilla al rostro de la persona, y la tira metálica permite adoptar y adaptar la mascarilla a la forma de la nariz para producir un mejor cierre. Aquí tenemos un ejemplo, una foto de una mascarilla simple. Aquí tenemos la perforación lateral, la tira metálica adaptable que irá justamente sobre el puente nasal, y la cinta elástica o el elástico que permitirá el mejor agarre en la fijación de la mascarilla a el rostro de la persona. ¿Qué ventajas trae la mascarilla? A diferencia de la cánula binasal, la mascarilla brinda un aporte de FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno de hasta un 60% de este. Es un sistema no invasivo. Esto significa que no va a tocar las mucosas de la persona. Y es digamos, un dispositivo económico y bastante práctico, fácil de usar. Sus desventajas son que interfiere en la expectoración y en la alimentación de la persona. En ese caso, cuando la persona tenga una mascarilla y deba, por ejemplo, ingerir alimentos o beber líquidos, o se le deba administrar su tratamiento vía oral, pues deberá procurarle una cánula binasal durante la alimentación para no dejar desprovista a la persona de la administración de oxígeno. Otra desventaja es que se puede descolocar, ¿no? Sobre todo en la noche. Veamos aquí las proporciones de FiO2 que brinda este dispositivo según el flujo de oxígeno en litros por minuto. Así tenemos que
de 5 a 6 litros por minuto nos proporciona una FiO2 de 40%. De 6 a 7 litros proporciona un 50% y de 7 a 8 litros proporciona un 60%. Aquí tenemos un esquema donde se puede apreciar la mascarilla colocada en la persona, en el rostro de la persona, conectada a un flujómetro que va a medir la cantidad de oxígeno que se administra en litros por minuto y que debería estar con un humidificador, ¿no? Para tratar de evitar la resequedad de las mucosas nasales y orales en este caso. Veamos el tercer dispositivo, máscara con reservorio. La máscara con reservorio siempre utiliza esta bolsa que ven ustedes aquí, que pueden apreciar en esta foto, y a esa bolsa le llamamos reservorio, ¿no? Ofrece un flujo de oxígeno de 6 a 15 litros por minuto. Es, digamos, un dispositivo que permite administrar grandes cantidades de oxígeno, por ejemplo, durante una emergencia o durante alguna urgencia en la que la persona se encuentra en un lugar diferente o lejos de un centro hospitalario y tenemos a disposición este dispositivo, ¿no? En una ambulancia, por ejemplo. Entonces se recomienda, de los tres que hemos visto, de los tres dispositivos hasta ahora, utilizar en una emergencia, cuando hay problemas con la respiración, una máscara o mascarilla con reservorio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nos aporta una fracción inspirada de oxígeno de 60 a 80%. También la cantidad aquí de oxígeno que inspira la persona varía mucho, ¿no? Es variable, como todos los dispositivos vistos hasta ahora. El reservorio o esta bolsa que tiene aquí abajo debe inflarse, ¿no? Cuando se administra el oxígeno hasta 15 litros, se podrá observar cómo esta bolsa se llena del oxígeno y además vemos una válvula que se encuentra justo en la unión entre la bolsa y la mascarilla. Ahí hay una válvula unidireccional que permite que el oxígeno que se concentra en la bolsa pueda ser inhalado por la persona, pero cuando ésta exhale no pueda regresar el aire exhalado hacia la bolsa, ¿no? Gracias a esta válvula. Entonces, la bolsa, el reservorio, diríamos, almacena el oxígeno proveniente de la fuente, del balón de oxígeno o ¿no? de la fuente de oxígeno que tengamos a disposición, y entonces ahí se va a concentrar y entonces va a poder inhalar la persona gran cantidad de oxígeno, ¿no? Y no se va a dispersar en el ambiente, no dispersar en el ambiente. Tenemos a este punto dos tipos de mascarillas con reservorio. Las mascarillas con reinhalación parcial y las de no reinhalación. ¿Cuáles son las ventajas de esta mascarilla con reservorio? Primero, que no es invasiva, igual que la mascarilla simple. Es útil en situaciones de emergencia, como mencionábamos, y el reservorio garantiza un mejor aporte de oxígeno aún en pacientes con volumen corriente deteriorado. Es decir, el volumen corriente o volumen tidal, que es en promedio de 500 mililitros de aire respirado, ¿no? Que se vio en el módulo 1 de anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
Las desventajas que tiene esta mascarilla es que el reservorio puede tener fugas, escapes inadvertidos, puede contaminarse, llenarse de microorganismos, hongos, bacterias, etcétera. No suministra una fracción inspirada de oxígeno a menos del 50%, y el uso incorrecto puede llevar a la reinhalación de CO2, ¿no? Cuando, por ejemplo, está dañada la válvula y permite la reinhalación. Entonces, podemos hacer aquí un resumen del sistema de bajo flujo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por dispositivo. Veamos, aquí tenemos la cánula binasal, ¿no? De manera resumida, podemos ver aquí el flujo en litros por minuto y la FiO2 que proporciona. Aquí tenemos la mascarilla de oxígeno simple con el flujo en litros por minuto y la FiO2 que proporciona también. Notemos que la cantidad de FiO2 o el porcentaje de FiO2 es mucho mayor aquí con la mascarilla simple. La mascarilla de reinhalación parcial, ¿no? Que permite reinhalar el aire de la persona, también tiene estos porcentajes que pueden apreciar en esta tabla. Y por último, la mascarilla de no reinhalación, es decir, aquella que tiene en los orificios que ustedes pueden apreciar, tiene unas pequeñas tapitas que son las válvulas a cada lado de la mascarilla, que lo que hacen es impedir que la persona inhale oxígeno del medio ambiente, o perdón, aire del medio ambiente, sino que solo inhale el oxígeno que está en el reservorio. Entonces, la mascarilla de no reinhalación permite la inhalación de grandes concentraciones de oxígeno, y por ello es que brinda una FiO2 que oscila entre 60 y 100%. Como se habrán podido dar cuenta, hay una variabilidad en la FiO2, es decir, que no es una cantidad precisa matemáticamente, exacta, ¿no? Y muchas patologías, incluyendo, por ejemplo, la COVID-19 y otras enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias en el paciente crítico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, enfisema, fibrosis pulmonar, ¿no? Asma bronquial, etc. En muchas de estas patologías se requiere de cantidades de FiO2 estables, fijas, continuas, constantes, que estos sistemas no proporcionan. Asimismo, en algunas patologías como en la COVID-19 se requieren de grandes cantidades de oxígeno que estos dispositivos no siempre pueden brindarnos porque tienen muchos efectos adversos como la resequedad de las mucosas, decíamos, o la variabilidad en la FiO2. Por ello, vamos a ver ahora los dispositivos de alto flujo. Precisamente en una situación como la que vivimos ahora de pandemia, de una enfermedad como la SARS-CoV-2, ¿no? el SARS-CoV-2, que produce una neumonía atípica en la que se requieren grandes cantidades de oxígeno cuando el paciente se compromete a nivel pulmonar y requiere de una mayor cantidad de oxígeno para mantener sus parámetros, sus signos vitales dentro de la norma. Estos dispositivos de alto flujo nos permiten administrar oxígeno a diferentes concentraciones y cada concentración corresponde a una cantidad determinada de litros por minuto. Así tenemos en primer lugar a la máscara Venturi o Ventimask, en algunos lugares también se le llama. En general es conocida como máscara Venturi o sistema Venturi.
Esta permite la administración de una concentración exacta de oxígeno, permitiendo niveles de FiO2 de entre 24 a 50%, con una cantidad de litros por minuto que oscila entre 3 y 15 litros. El sistema Venturi sigue un principio de la física que se denomina principio de Bernoulli, y este principio lo que hace es utilizar las presiones, la presión atmosférica y la velocidad de, en este caso, los fluidos, bueno, de un gas, ¿no? Y aprovechar el diámetro de los dispositivos, de los tubos por donde va a circular este gas, por ejemplo, y al reducir o ampliar el diámetro del gas, el oxígeno o el aire ¿no? El gas que atraviese este tubo va a cambiar en su velocidad y también la presión que tiene. Entonces, es un principio de la física que permite administrar cantidades de oxígeno precisas, con una precisión matemática. Aquí tenemos una máscara o un sistema, digamos, llamémoslo así, un sistema Venturi, una mascarilla con el dispositivo Venturi, que es este tubo verde que se ve en la parte inferior a la máscara, ¿no? Debajo de la máscara, que va conectado a ella y que permite graduar la cantidad de litros por minuto, girando ese dispositivo para permitir el mayor o menor ingreso de aire del medio ambiente, empleando, como hemos dicho, el principio de Bernoulli, que un tal Venturi precisamente lo empleó para los gases, ¿no? Como el oxígeno. Aquí está el esquema donde vemos la mascarilla, ¿no? Con el sistema Venturi conectado, ¿no? Y que permite precisamente ese cálculo. Veamos un poquito en detalle cómo funciona. Aquí tenemos unos tubos, vamos a llamarles así para comprendernos, de distintos diámetros, ¿no? De 2 diámetros. Es decir, sus capacidades, ¿no? Varían. Aquí tenemos en la primera parte, ¿no? La parte de la izquierda, un diámetro mucho mayor. En el centro, el diámetro del tubo se reduce y luego se vuelve otra vez a dilatar, ¿no? Vuelve otra vez a dilatarse. Las flechas indican el pasaje del gas, del oxígeno, por ejemplo, que viaja a través de ese tubo, y su velocidad va a aumentar en la parte en la que el tubo se estrecha. Hay un incremento en la velocidad. Esto debido a una presión, un cambio de presión que existe, ¿no? Hay una alta velocidad por una baja presión. En cambio, en la parte dilatada hay una baja velocidad por alta presión. Esta baja presión lo que permite en la parte estrecha es que ingrese el aire del medio ambiente, se mezcle con el oxígeno y sea finalmente esa mezcla de oxígeno y aire la que ingrese a las vías aéreas de la persona que tiene la máscara. Más o menos podríamos graficarlo de esta manera. Y entonces aquí el aire el aire inspirado, digamos, el oxígeno, el aire inspirado del medio ambiente se combina con el porcentaje de oxígeno inspirado que se administra, ¿no? A través de este sistema. Podemos también ver una aplicación en los sopletes que se utilizan para la pintura, ¿no? Se utiliza también este mismo principio. Cambio de presiones por disminución del diámetro de un tubo y el aumento de la velocidad del fluido.
Veamos ahora la relación entre flujo de oxígeno y FiO2 en un sistema Venturi. Aquí, como hemos dicho, la FiO2 es precisa, ¿no? Digamos, sí tiene una precisión matemática, y es de 24% cuando el flujo administrado de oxígeno a través de la máscara Venturi es de 4 litros por minuto, de 28% con 6 litros, 31% con 8, 35% con 10, 40% de FiO2 con 12 y 50% con 15 litros por minuto, ¿no? Entonces, en 4 litros está el orificio de entrada, es bastante abierto, amplio, para que ingrese el aire del medio ambiente, y a 15 litros está prácticamente cerrado, ¿no? El tubo. Esto nos permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independientemente del patrón ventilatorio, especialmente para la insuficiencia respiratoria grave. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Un sistema verde el sistema dual Venturi, verde de bajo flujo y blanco de alto flujo, con los diferentes litros por minuto que se administran de oxígeno, el porcentaje de FiO2 que llega y el flujo total en litros por minuto. A un costado aparece la máscara, bueno, este es el sistema Venturi, algunos le llaman a esto la máscara Venturi, en realidad es el sistema Venturi, el verde, y acá está el blanco, ¿no? Como se puede apreciar en el mismo sistema, aquí en este dispositivo, está inscrito, ¿no? Como ven, los litros por minuto de oxígeno y los porcentajes de FiO2 que se brindan, que se administran por cada fracción de oxígeno, ¿no? O por litros por minuto. Y esta es la ventana aquí en la parte, en el extremo izquierdo. Ven ahí la ventanita por donde va a ser el ingreso el aire, ¿no? Igual aquí en el sistema, ¿no? Esta máscara blanca, pueden apreciar aquí, ¿no? Los litros por minuto, 9, 12, 15 litros, y los porcentajes de FiO2 que cada uno de ellos va a brindarle a la persona. Igual aquí la ventanita por donde hace su ingreso el aire. Máscara de nebulización. Bueno, este sistema lo que permite es administrar medicamentos, drogas, ¿no? Llamamos medicamentos, fármacos, al paciente, ¿no? A través de esta mascarilla de nebulización. En general, los medicamentos que se administran por nebulización son fármacos broncodilatadores, es decir, que van a producir el efecto llamado dilatación bronquial, ¿no? Broncodilatación, al actuar sobre los receptores de los bronquios, ¿no? Recuerden que los alvéolos no tienen esos receptores, solo los bronquios, y actúan en virtud del músculo liso que se encuentra justamente como parte de la estructura bronquial. Los bronquios tienden a contraerse cuando hay algún proceso inflamatorio, tienden a producir secreciones y a inflamarse. Entonces estos tres mecanismos dificultan el pasaje del aire a los pulmones. Por ello, a través de esta mascarilla de nebulización, se pueden administrar fármacos que pueden realizar o contrarrestar esos tres efectos, ¿no? Broncodilatar, fármacos mucolíticos o fármacos antiinflamatorios. Así se utilizan, por ejemplo, el fenoterol como un broncodilatador, se utilizan antiinflamatorios corticoides, ¿no? Algún corticoide se puede administrar también por nebulización, ¿no? Dentro de otros, y también incluso suero fisiológico para fluidificar un poco las secreciones, también se puede administrar. Estas mascarillas se caracterizan por tener un depósito reservorio
donde se introduce el medicamento mezclado con 3 a 4 centímetros de suero fisiológico, ¿no? Por ejemplo, este, el fenoterol, ¿no? El Verotec se puede administrar en gotitas, ¿no? Dependiendo de la dosis que indique el médico, ¿no? 5, 10 gotas, en fin, dependiendo de las necesidades del paciente y lo que indique el médico. Entonces se administran esas gotas y luego se completa con una jeringa que contiene suero fisiológico, ¿no? Se mezcla ahí y se cierra bien. Hay que tener la precaución de cerrar bien el reservorio, ¿no? Y conectarlo. Puede ir conectado a una fuente de oxígeno o también al aire ambiente, al aire del medio ambiente, porque en realidad lo que se quiere aquí es no tanto oxigenar al paciente, sino administrar el medicamento o producir algún efecto directo sobre los bronquios. El flujo al que se administra suele ser entre 6 a 8 litros y tiene una duración de unos 15 minutos aproximadamente. 6 a 8 litros de oxígeno, ¿no? Algunos prefieren utilizar unos nebulizadores que ya vienen, son aparatos con un motor que permite dar una cantidad de aire, ¿no? Que permite el efecto nebulizador. Los aerosoles nebulizados también se pueden administrar sin medicamentos, es decir, solo suero fisiológico, siendo muy efectivo en pacientes con disnea, como lo dijimos. Veamos algunas de las principales funciones, ¿no? La función broncodilatadora, hemos dicho, ¿no? Y la función fluidificadora, ¿no? Bueno, creo que esto ya ha quedado claro, pero de todas maneras decimos broncodilatadora cuando un medicamento se coloca en el vaso nebulizador, ¿no? El broncodilatador, y este se vaporiza junto con el oxígeno y actúa de forma rápida y eficaz, ¿no? Debido a que la vía respiratoria es directa, ¿no? Va directamente sobre los receptores bronquiales, ¿no? Generalmente los receptores pueden ser agonistas de los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático o antagonistas del sistema nervioso de los receptores del sistema nervioso parasimpático, es decir, de la acetilcolina, ¿no? Entonces, los agonistas suelen producir broncodilatación, los antagonistas del parasimpático bloquean el efecto de la acetilcolina, que es un broncoconstrictor. Una acción fluidificadora, la acción fluidificadora, ¿no? Es cuando el suero se coloca en el vaso nebulizador y este se vaporiza junto con el oxígeno y favorece así el desprendimiento de la flema, secreciones y otros, ¿no? Veamos ahora la oxigenoterapia de alto flujo. Empecemos hablando el concepto y las características de esta oxigenoterapia de alto flujo. Bueno, debemos de señalar que la oxigenoterapia de alto flujo consiste en la aplicación de un flujo de gas de hasta 60 litros por minuto mediante una cánula nasal. Esto es importante recordar aquí, por ejemplo, aquí es importante señalar que cuando hablamos de la cánula binasal, la bigotera, habíamos dicho que la cantidad máxima de oxígeno que se podía administrar era de 5 litros. Y acá estamos hablando de 60 litros por minuto. Entonces uno inmediatamente piensa en la gran cantidad de oxígeno, el flujo de oxígeno que se está administrando por minuto y de los efectos que podría traer esa gran cantidad de oxígeno sobre la cavidad nasal, la mucosa nasal, en fin. Entonces, este sistema debe tener algo que lo vuelva superior a los sistemas de bajo flujo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Decimos que este sistema es tolerado por el paciente porque el gas inspirado tiene una ventaja que no tiene el oxígeno inspirado aquí, tiene características que no tiene el que brindamos con una cánula binasal.
este oxígeno está a temperatura corporal, ¿no? O sea, tiene una temperatura del cuerpo humano, ¿no? De 34 a 37 grados, y además está humidificado, pero digamos se garantiza la humidificación y la calefacción para que este oxígeno no produzca a tales cantidades, no produzca ningún tipo de daño en la mucosa nasal y que tampoco le produzca malestar al paciente, ¿no? La humedad relativa que tiene este oxígeno es del 100%, entonces es un oxígeno, es un aire que ya llega humidificado, ¿no? Estos equipos están constituidos por al menos estos componentes que vamos a ver aquí, ¿no? Un sistema generador de alto flujo, que es el que va a emitir 60 litros, hasta 60 litros por minuto. Un sistema de entrega de humedad y calefacción para que el oxígeno que llegue esté caliente a temperaturas entre 34 y 37 grados y además húmedo, ¿no? Un circuito con cable calefactor y justamente las espillas o el registro que hay, ¿no?, de la temperatura para que nos indique a qué temperatura y a qué humedad se encuentra el oxígeno, ¿no? Un sistema que permite verificar estos parámetros. Una cánula de interfase y este equipo obviamente va conectado a un flujómetro para la administración de oxígeno, es decir, aquí los equipos de alto flujo, de oxigenoterapia de alto flujo, van conectados a una fuente de oxígeno. ¿Cuáles son las partes de estos sistemas de oxigenoterapia de alto flujo? En este esquema vemos todo el sistema, ¿no? Como ven ustedes aquí, está el aparato, ¿no?, que va a brindarnos estas altas concentraciones, ¿no?, de oxígeno, este alto flujo, y lo que tenemos en primer lugar aquí es la cánula nasal a manera de bigotera, ¿no?, muy parecida a la bigotera, solo que con otras características. Es mucho más amplia, ¿no?, y está fijada con mucho mayor agarre, ¿no?, al rostro del paciente. Un sistema generador de alto flujo, aquí está el sistema, que es un aparato que va a brindar gran cantidad de oxígeno, ¿no?, hasta 60 litros. Un sistema de entrega de humedad y calefacción, aquí vemos, ¿no?, el líquido que se va a administrar para humidificar el oxígeno y calentarlo también, ¿no? Entonces es un sistema de calefacción y humidificación. El circuito con cable calefactor, un tubo corrugado que permite justamente que con un cable sensor que va a permitir controlar la temperatura y la humedad del oxígeno que pase a través de este tubo corrugado para que con un servomecanismo se autorregule, ¿no?, para mantener las temperaturas adecuadas y la humedad adecuada del oxígeno. Y por último, la conexión a un flujómetro o a un manómetro de oxígeno, ¿no?, que es la fuente de oxígeno que va a brindarle a este sistema. El sistema generador de flujo, esta primera, ¿no?, es la primera parte aquí, este aparato, ¿no?, es un sistema generador, es capaz de generar un alto flujo de gas que alcanza, hemos dicho, hasta 60 e incluso en algunos casos 80 litros por minuto. Estos sistemas también son capaces de monitorizar el flujo generado, la temperatura y la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2. Este equipo se conecta a un flujómetro de oxígeno para entregar al paciente la FiO2 que requiera. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la ventaja que tiene este sistema por encima de otros y sobre todo en pacientes con COVID-19. Este sistema se ha mostrado muy bueno. Existe evidencia científica de que reduce, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Un problema serio, ¿no?, que presenta el paciente con COVID.
Y bueno, pues existen muchas marcas, ¿no? De estos sistemas, existen muchas marcas. Veamos el sistema de entrega de humedad y calefacción. Este sistema está incorporado a todo este aparato que ya hemos visto. Aquí se puede apreciar, ¿no? Es una base calefactora de metal, ¿no? Que va enchufada, ¿no? Y se va a mantener caliente y en forma de calentador, ¿no? Esta superficie que está aquí debajo de este reservorio, debajo, ahí está una superficie de metal que va a calentar el gas, el oxígeno, a temperaturas entre 34 y 37 grados con una humedad relativa cercana al 100%. El circuito con cable calefactor, ¿no? Aquí tenemos este tubo por el que va a viajar el oxígeno humidificado y a temperaturas entre 34 y 37 grados, que comunica el sistema generador del alto flujo con la cánula nasal y trae incorporado un cable capaz de mantener la temperatura constante desde la salida del equipo hasta las fosas nasales del paciente. Es un registro, ¿no? Viene acompañado de un cable espía que va a registrar, ¿no? La temperatura que llegue hasta el paciente. O sea, no basta solo con emitir oxígeno, oxígeno a una temperatura y humedad adecuada, sino que hay que garantizar que se mantenga a lo largo del transcurso de este, ¿no? Por todo este tubo, y por ello es importante que existan este cable que registre, ¿no? Para que registre aquí la cantidad, la temperatura y la humedad de oxígeno que está llegando al paciente. La cánula de interfase, bueno, la que va a ingresar a las fosas nasales del paciente. Estas cánulas difieren de las clásicas cánulas de oxígeno porque son más confortables, ajustables a las fosas nasales, lo cual mejora la tolerancia al equipo. Hay que recordar que es alto flujo, pero con estas características del oxígeno humidificado y con una temperatura adecuada, es mucho más tolerable, ¿no? Y no produce los efectos adversos que traería, por ejemplo, administrar el oxígeno como sale de una fuente normal. Aquí vemos cómo va colocada, ¿no? La cánula, y tiene la ventaja de que la persona también puede comer o ingerir, ¿no? Sus alimentos o beber sin mayor dificultad. Bueno, algunos detalles técnicos que podemos señalar de este sistema es que la cánula de oxígeno binasal, si la comparamos con la cánula, la primera que hemos visto en este módulo, la bigotera, ¿no? La famosa bigotera, lo que brinda es hasta 5 litros, hemos dicho, como máximo de oxígeno, y el restante, ¿no? Para lograr unos 40 litros por minuto, los restantes 35 litros tendrán que ser inhalados del aire ambiente, ¿no? Del aire del medio ambiente, por el paciente, ¿no? Y ahí habrá toda una mezcla de estos gases que no son precisos, ¿no? Una mezcla imprecisa, ¿no? Entonces, obviamente esto no va a satisfacer las necesidades de un paciente, por ejemplo, un paciente crítico, ¿no? Entonces no va a satisfacerse la cantidad, la concentración de oxígeno que debe estar en su sangre. Entonces, en sus pulmones, perdón. Entonces, a diferencia de este sistema de bajo flujo, tenemos la cánula de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, que es capaz de entregar, hemos dicho, hasta 60 litros o incluso más, lo cual es superior al flujo inspiratorio del paciente. Entonces, como ven aquí, lo que va a ingresar son prácticamente los 35 hasta 40 litros por minuto a las fosas nasales, a la cavidad nasal, ¿no? Y además con una presión, no solo volumen, sino, como saben,
el volumen genera una presión, ¿no? Y viceversa. Entonces, el gran volumen también genera una presión positiva, ¿no? De oxígeno que va a reducir el espacio muerto anatómico, ¿no? El espacio muerto anatómico que habíamos visto en el módulo 1, ¿no? Este espacio muerto se va a reducir porque el volumen y la presión de oxígeno con la cánula de alto flujo va a reducirlo precisamente, optimizando de esta manera, ¿no? La cantidad de FiO2 que ingrese a los pulmones del paciente, ¿no? Entonces esto es un efecto positivo, ¿no? Veamos ahora la monitorización del paciente. Se recomienda una evaluación estricta las primeras 2 horas de uso de la cánula nasal de alto flujo para determinar el éxito o fracaso del tratamiento. Hay que evaluar su frecuencia respiratoria, es importante la frecuencia respiratoria porque se ha demostrado en estudios que ustedes pueden consultar en PubMed o en Web of Science o en Scopus. Hay estudios justamente que revelan cómo se han hecho investigaciones sobre la reducción, ¿no? de la frecuencia respiratoria gracias a la cánula binasal. Entonces es importante evaluar si el uso de la cánula nasal de alto flujo reduce o no esa frecuencia respiratoria, ¿no? La mantiene en valores normales, ¿no? Hasta 20. Hay que evaluar la saturación de oxígeno, ¿no? Y hay que mantener entre 93 y 97% la saturación. La FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, también, ¿no? Tiene que estar alta para poder mantener saturaciones también dentro de estos rangos. Y la frecuencia cardíaca. Cuando la persona tiene buenos parámetros, ¿no? Con la cánula nasal de alto flujo, pues entonces nosotros tenemos que fijarnos en algunos de ellos para poder saber si estamos yendo bien. Así tenemos que si hay una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Que sea menos de 30 por minuto, ¿no? Debe ir bajando, ¿no? Este es un efecto que tiene. Entonces vamos viendo que hay una disminución, entonces es un dato clínico positivo, ¿no? También hay que ver la reducción de FiO2 de al menos 10 puntos, ¿no? O sea, las necesidades de oxígeno del paciente también tienen que ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Al comienzo se le da alto flujo y poco a poco se va bajando, ¿no? La disminución de la frecuencia cardíaca, que es secundaria, ¿no? La frecuencia cardíaca es secundaria a la disnea, a la insuficiencia respiratoria. Cuando no hay una cantidad de oxígeno adecuada, el corazón empieza a latir más rápido para compensar esa deficiencia de oxígeno, llevando más sangre a los tejidos, ¿no? Entonces hay taquicardia. Entonces también hay que evaluar la frecuencia cardíaca. Disminución de los signos de apremio, bueno, de dificultad respiratoria o disnea. Hay que ver que la persona, por ejemplo, con COVID, tiene dificultad para respirar, tos y en fin, ¿no? No puede respirar, hay dolor al respirar, en fin, cada acto respiratorio le cuesta, entonces, y respira de manera superficial y frecuente, ¿no? Hay una taquipnea, entonces eso también debe de reducirse con la cánula nasal de alto flujo. Se debe evaluar el índice ROX, ¿no? Que debe de ser, debe de no ser inferior a estos valores, ¿no? Un índice ROX es una fórmula que se calcula a partir de la saturación de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno dividida entre la frecuencia respiratoria, ¿no? Es uno de los índices que se utilizan en cuidados intensivos, por ejemplo, o en cuidados intermedios,
para ver si la persona está yendo bien con esta cánula de alto flujo o si va a requerir, por ejemplo, ser intubado, ¿no? Generalmente cuando los valores bajan o sea, están por debajo de 5, el índice ROX de 5, entonces, y no mejora, entonces es candidato para la intubación, ¿no? Pero si esto mejora, ¿no? Generalmente esto se determina por la frecuencia respiratoria, ¿no? Que debe de ser, debería estar menos de 25, ¿no? 20 o menos, ¿no? Y el score de estrés respiratorio que también se puede aplicar, ¿no? Aquí vemos los parámetros cuando el sistema de alto flujo, ¿no?, falla. Por ejemplo, no hay cambios en la frecuencia cardíaca, sigue taquicárdico, la frecuencia respiratoria se mantiene o aumenta. Hemos dicho, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria más de 20, 25, 30 o más es justamente uno de los parámetros que va a afectar al índice ROX, y a su vez esto va a determinar que la persona requiera de intubación y ventilación mecánica. El grado de apremio respiratorio, o sea, la dificultad o disnea, que no se modifica o más bien aumenta, se complica, ¿no? Ahí estamos hablando de falla del sistema de la cánula de alto flujo. Una persistencia en la hipoxemia, que es la cantidad de oxígeno en sangre, ¿no?, que se determina a partir del análisis de gases arteriales, ¿no?, de un AGA. No obstante que la FiO2, o sea, que la cantidad de oxígeno sea muy alta, ¿no? Más de, a pesar, perdón, de que sea menor al 0,5, o sea, al 50%. La retención de CO2 también es un indicador negativo. No debería haber retención de CO2 porque esto va a conducir a acidosis respiratoria, ¿no? Entonces también es un parámetro que nos señala que las cosas no están yendo bien y que requiere intubación. La presión parcial de oxígeno inferior al 100%, el deterioro de los gases, ¿no?, de CO2, oxígeno, y de una alteración en el pH, de sangre arterial, bicarbonato, todo, digamos, se encontraría movido, ¿no? Entonces ese deterioro también es un signo de falla de la cánula nasal de alto flujo. Y el score de estrés respiratorio que sea inferior a 5. Bueno, en el caso del retiro de la cánula nasal de alto flujo, primero se tiene que hacer poco a poco, ¿no? Reducir el flujo de oxígeno de 5 a 10 litros por minuto, se va reduciendo. Y la disminución, porque estos cambios podrían generar un aumento de las necesidades de FiO2, ¿no? Y en este caso se debe ajustar la FiO2 al valor programado posterior a la disminución del flujo. Si es bien tolerado, considerar la disminución de FiO2 si corresponde y evaluar las disminuciones de 5%. Evaluar por 2 horas la mecánica respiratoria, la oxigenación, o sea, la inspiración-expiración, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, el índice ROX y el CAP-RS score, ¿no?, que hemos dicho que sirven, bueno, el ROX sobre todo para ver si la persona está en condiciones de que está mejorando cuando es más de 5 o si necesita, por ejemplo, ventilación mecánica. Después de 2 horas, evaluar las necesidades de seguir disminuyendo los parámetros y con un flujo inferior o igual a 30 litros por minuto se podrá considerar el paso a equipos de oxigenoterapia tradicional. O sea, con un 50% de reducción de la cantidad del flujo de oxígeno, ya se puede considerar a la mascarilla o a la cánula binasal. Aquí está un flujograma de acción para el uso de la cánula nasal de alto flujo. Y acá vemos el índice ROX. Bueno, aquí está la formulita del índice ROX. Y aquí están algunos parámetros, ¿no?, que nos señalan si hay necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica, ¿no? Cuando el índice ROX en las 6 horas
ha disminuido, no ha mejorado, sino ha bajado, entonces eh, se tendrá que intubar. Pero si este índice ROX, calculado por la saturación FiO2 y entre la frecuencia respiratoria, sube, ¿no? Está por encima de 5, entonces de 4.88, en fin, de 5, entonces se va poco a poco disminuyendo, ¿no? De acuerdo a la evolución de la persona, se va disminuyendo el flujo de oxígeno. Bueno, para armar estos dispositivos de alto flujo, hay que conectar la cámara humidificadora con la pieza de conexión al equipo de oxigenoterapia de alto flujo. Hay que insertar la cámara humidificadora en el equipo, ¿no? Y debe introducirse la cámara hasta que se escuche un clic, ¿no? Debe sonar ahí justamente la cámara humidificadora va encima del calentador, llamémoslo así, ¿no? Que es de metal y debe de estar bien enganchado. Debe conectarse el matraz de agua destilada, o sea, de forma bajada, ¿no? Incorporada en el humidificador y verificar su contenido, su correcto llenado. Es importante aquí la humidificación con agua destilada y no con suero fisiológico, porque el problema del suero fisiológico es que va a dejar toda la cámara humidificadora ¿no? con el restos del sodio, entonces se va a lograr, ¿no? Va a impedir su correcta limpieza. Hay que conectar luego el circuito de cable calefactor al equipo, asegurar su correcta conexión, conectar la manguera de oxígeno desde el flujómetro al conector del equipo, conectar la cánula al circuito con cable calefactor, encender el equipo, programar el flujo y la temperatura, ajustar los litros por minuto de oxígeno para que la FiO2 sea la que ha señalado, ha prescrito el médico. Si se desean cambiar los valores de los parámetros seleccionados, el flujo, la temperatura, ¿no? Hay que manipular aquí los botoncitos para poder aumentar o disminuir esos valores, de acuerdo a la indicación médica. Para modificar la FiO2 hay que ajustar los litros por minuto en el flujómetro, ¿no? O sea, el flujómetro que es la fuente de oxígeno, y ahí modificamos la cantidad de oxígeno que le vamos a administrar, el flujo de oxígeno, para que esto varíe la FiO2, ¿no? Y monitorizar el valor en el monitor, ¿no? En el monitor multiparámetro. Programar la temperatura confortable para el paciente, generalmente entre 34 y 37 grados. Y en cuanto al flujo, hay que considerar que el paciente generalmente se encontrará con cierto grado de disnea, por lo que se recomienda comenzar con flujos de entre 40 y 60 litros por minuto. Alentar al paciente a respirar por la nariz y evitar abrir la boca para evitar la filtración de flujo, porque cuando abre la boca se descompresiona, se sale el aire por la boca, ¿no? Entonces hay que simplemente reforzar en la persona, ¿no? Explicarle y reforzar un poco la voluntad de que mantenga, ¿no? correctamente posicionada la máscara, la cánula. Perdón. En cuanto a digamos, el oxígeno, la mayoría de los equipos pueden entregar una FiO2 desde el 21 al 100%, ¿no? O sea, esto es lo bueno de de las cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Que dan una cantidad de FiO2 así de hasta el 100%. Entonces, lo que hay que hacer es titular la FiO2 para saturación parcial de oxígeno que sea mayor al 90%. Hay que observar los signos de disnea, el aumento del esfuerzo respiratorio, la obstrucción de la vía aérea, disconfort o ansiedad. Y hay que documentarlo todo, ¿no? La frecuencia respiratoria y la saturación parcial de oxígeno, y si es posible,
del análisis de gases arteriales, del AGA, ¿no? Entonces, finalmente conectamos todo el equipo al paciente, ajustamos la cánula y programamos la FiO2 y el flujo según la respuesta del paciente y sus requerimientos. Bueno, acá tenemos el modelo, ¿no? Uno de los equipos, hay muchos. Y por último terminamos con la pulsioximetría. Entonces, veamos algunas palabras preliminares sobre la pulsioximetría, que es la última parte que vamos a revisar ahora. Digamos así que la saturación de oxígeno, ¿no?, es la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina oxigenada, HbO2, y la hemoglobina reducida o simplemente Hb o HbR. A ver, debemos de tener en cuenta que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, y esta proteína tiene 4 unidades proteicas, 4 proteínas M y 4 globinas, y una partícula M que es el hierro. De ahí eso de hemo es hierro, ¿no? Hierro orgánico, que se va a adherir al oxígeno y lo va a transportar. Entonces la hemoglobina transporta el oxígeno. Existe una hemoglobina funcional y una hemoglobina no funcional. La hemoglobina funcional se divide en la que transporta el oxígeno, que tiene el oxígeno adherido a ella, que es la oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. Y aquella hemoglobina que no tiene oxígeno, está desprovisto de él, no está con oxígeno adherido, pero que en cualquier momento, cuando encuentre un átomo de oxígeno, pues se va a unir, ¿no? Se van a unir y va a volverse hemoglobina oxigenada. Esa hemoglobina sin oxígeno, a esa le llamamos hemoglobina desoxigenada o reducida simplemente, pero que está lista para encontrar y transportar oxígeno en cualquier momento. Entonces tenemos esas dos hemoglobinas funcionales, ¿no? La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Muy bien, entonces el oxipulsímetro o el pulsioxímetro lo que hace es relevar, medir, mensurar, ¿no?, la cantidad de oxígeno, ¿no?, que se encuentra en una parte de nuestros tejidos, en nuestro cuerpo, y va a ver justamente la saturación, es decir, la cantidad de oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina, ¿no?, a esa hemoglobina que le llamaríamos saturado con oxígeno, ¿no?, porque está la otra, hemos dicho que es una hemoglobina que no tiene oxígeno, no está saturada de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de hemoglobina está con oxígeno? Ese es el valor que nos va a dar el pulsioxímetro. Este aparato va a permitir ver la cantidad de hemoglobina saturada, es decir, con oxígeno. Y a partir de ello podemos saber si está llegando o no oxígeno en una concentración adecuada a los tejidos corporales, principalmente hemos dicho al cerebro, pulmones, corazón, riñones, etc. Bien, entonces la pulsioximetría, el pulsioxímetro u oxipulsímetro, como se quiera llamar, esta técnica consiste en medir de manera no invasiva la concentración de oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Acá tenemos en este gráfico en rojo la hemoglobina y ahí está atrás transportando el oxígeno, ¿no? Esta sería una hemoglobina oxigenada, ¿no?, una oxihemoglobina, y
y entonces la que no tiene oxígeno, la que se encontraría libre sin oxígeno, es la hemoglobina desoxigenada, ¿no? Este oxipulsímetro mide de forma continua la saturación de oxígeno en la sangre. Ya sabemos qué es saturación, ¿no? Cuando una molécula de hemoglobina se encuentra con oxígeno, está saturada. ¿Qué concentración, qué porcentaje se encuentra saturado y qué porcentaje no? Pues eso es lo que mide un oxipulsímetro. Vamos a ver, el oxímetro también se llama, cuáles son sus partes, ¿no?, de este oxímetro. Acá tenemos uno de los tantos modelos que existen, infinidad de modelos de oxímetros, oxipulsímetros o pulsioxímetros, existen gran cantidad, ¿no? Este es uno de tantos. Pero que todos comparten en sí, ¿no?, básicamente las mismas partecitas, ¿no? Vamos a verlas. En primer lugar, tenemos los valores, ¿no?, que son estos números. Siempre aparecen dos numeritos, ¿no? El número más grande es el de la saturación de oxígeno. Y el número más pequeñito es el pulso, ¿no?, porque también nos permite saber la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos el pulso y la saturación. Perdón, al revés, ¿no? La saturación y el pulso. Ahí está, ¿no? SpO2 es saturación parcial de oxígeno, acá representado con 98, y el pulso 75. Recuerden los valores normales de la saturación debe ser de 92 hasta el 98%. Incluso puede llegar a ser hasta el 100%, pero es un valor relativo, ¿no? Entonces, los valores normales de saturación deben ser del 92 hasta el 98%. Y el pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, son los valores normales entre 60 y 80 por minuto, ¿no?, llegando hasta un máximo de 100 por minuto. Más de eso ya es taquicardia, menos de eso es bradicardia. Luego tenemos el indicador de la batería, tenemos aquí las ondas o las pulsaciones, que no es más que el pulso que es detectado por este aparato. ¿No? Y acá hay estas lineecitas que van subiendo y bajando que nos dicen la intensidad del pulso. Es importante que sepan que estos aparatos funcionan justamente en virtud a la frecuencia, al pulso, a la frecuencia ¿no?, de contracción y relajación de las arterias, eso se llama pulso, ¿no?, proveniente de la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, la acción de bomba que tiene de bombeo del corazón se va a transmitir a través de ondas, ¿no?, de las paredes arteriales, y esto se llama pulso. Entonces, este pulsioxímetro lo que va a hacer es detectar esos cambios, ¿no? Vamos a ver un poquito en detalle cómo funciona este aparato. Podemos decir en cuanto al funcionamiento del oxímetro que mide la saturación de oxígeno evaluando la absorción de la luz a dos longitudes de onda determinadas, utilizando rayos infrarrojos, ¿no?, a través de cualquier dedo, un dedo ¿no?, del cuerpo, de los miembros, realiza mediciones de manera rápida y fiable. ¿Cómo es esto? A ver, bueno, acá tenemos un dedo, vamos a verlo aquí, el dedo. Esta onda que se mueve, que ustedes pueden apreciar, es el pulso, ¿no? Sería la onda pulsátil en las arterias, que llegan justo pues aquí a la terminal, a un dedo, ¿no?, de uno de los dedos de la mano. Y podemos ver aquí en rojo y en azul los estos receptores, bueno, sensores del pulsioxímetro, que van a emitir una luz, ¿no?, una luz infrarroja, aquí están, ¿no?, que tienen una longitud de onda, y esta luz que emiten va a ser absorbida por los tejidos de esta parte del cuerpo, ¿no?, de este dedo. Y si nos damos cuenta, todo en este dedo es constante, es decir, la uña, la piel, el lecho unguial, los músculos, el tejido adiposo, todo está ahí y no cambia. Y cada tejido absorbe
la longitud de onda, ¿no?, de esta radiación que emite aquí, de estos rayos que no son dañinos, ¿no?, son simplemente rayos infrarrojos, ¿no?, que emite el pulsioxímetro. Y aquí en el otro lado, aquí en negrito, tenemos el fotorreceptor. Entonces, lo que va a hacer es, en este lado, el fotorreceptor, foto viene de luz, va a medir la longitud de onda que llegue aquí, ¿no?, que va a ser menor a la que se emitió, porque se va a quedar en los tejidos. Entonces el fotorreceptor, miren, lo que va a hacer es medir, y lo único que cambia es el pulso, que trae con cada latido, con cada pulsación, sangre con la hemoglobina, precisamente, la oxigenada y la desoxigenada. Ese es el cambio, esta es la variable que va a ser detectada por el pulsioxímetro, porque si no hubiese pulso no detectaría nada y se quedaría en cero. Tiene que haber pulso, entonces. De ahí que se puede tomar la saturación en cualquiera de los dedos de nuestras manos, ¿no?, incluso de los pies, se puede colocar el pulsioxímetro y se va a determinar. Incluso algunos, cuando por ejemplo en pacientes con accidentes que no permiten controlar la saturación en los dedos de los miembros superiores o inferiores, se pueden colocar, se han colocado de hecho en otros lugares, ¿no? En los bebés, por ejemplo, se coloca en los pies, se puede colocar en el pabellón auricular. Claro, a veces si no el oxipulsímetro no detecta esta pulsación, ¿no?, la buena circulación, ¿no?, el pulso, no va a saturar nada, ¿no?, va a salir cero, va a dar error. Entonces, lo importante es aquí entender que el pulso, ¿no?, de la arteria que trae la oxihemoglobina, ¿no?, va a ser detectado por estos dos luces, el receptor que va a detectar la frecuencia de la longitud de onda de estas dos luces, y la diferencia que encuentre va a ser la saturación de oxígeno, ¿no? La diferencia entre oxihemoglobina y desoxihemoglobina, ¿no?, ahí va a relevar esa saturación a través de un algoritmo matemático, ¿no? Ahí está. En este gráfico pueden ver, estas son la variable que les decía, es decir, el pulso, ¿no? Porque lo demás no varía, es fijo. Lo que varía es el pulso, entonces se necesita un dedo, no, perdón, un miembro que tenga circulación. Bien, entonces la pulsioximetría brinda varios beneficios, es no invasiva, por lo tanto no es como por ejemplo colocar un catéter, ¿no?, a través de la técnica de Selinger se colocan catéteres arteriales para medir la presión arterial cruenta y a través de ella se puede medir la saturación, etcétera. Esa es una forma cruenta, ¿no? O sea, se tiene que invadir, ¿no?, ingresar, ¿no?, al organismo a través de una arteria, por ejemplo, ¿no? En cambio, en este caso no. Es útil porque permite además coadyuvar a la toma de decisiones pero de ninguna manera va a sustituir a la evaluación clínica, ¿no?, ni es suficiente como un método diagnóstico solitario, ¿no? A veces todos nos llevamos solamente por ese valor de la saturación y nos olvidamos que hay otros parámetros, que hay otros indicadores, otros criterios y protocolos que hay que seguir, ¿no? Entonces, el manejo de pacientes críticos, por ejemplo, no puede reducirse solo a ver la saturación. Es útil en pacientes perfundidos y normotérmicos, es decir, que están con buena circulación, perfusión, y normotérmicos, es decir, que tienen buena temperatura, ¿no? Cuando hay hipotermia, o sea, temperaturas bajas, ¿no?, la persona está con hipotermia, entonces no va a medir, porque en la hipotermia hay vasoconstricción y el pulso no va a ser relevable, o sea, medible, y el oxipulsímetro no va a fallar, ¿no? No nos va a dar un valor fiable o nos va a dar un valor inferior. Del mismo modo, en las personas fumadoras
la aparición de carboxihemoglobina, una hemoglobina no funcional, puede dar falsos valores elevados. Por ejemplo, ¿no? Un fumador da una saturación de 100% y uno dice, pero si es fumador, ¿cómo tiene una saturación tan alta? Y esto se debe a que él ha acumulado la hemoglobina no funcional, que es la carboxihemoglobina, por ejemplo, que también va a ser medida por el saturómetro o el oxipulsímetro y va a, a darnos un valor altísimo, pero un valor equivocado, ¿no? Bien, es útil también en la monitorización de pacientes que inician el tratamiento, ¿no? Para hacer un seguimiento en la evolución, ¿no? De la saturación. Es útil en la evaluación y seguimiento en hospitalización y en control domiciliario. Es útil en el control domiciliario, decíamos, en pacientes con asma, EPOC, fibrosis pulmonar, ¿no? Y también pacientes agudos, ¿no? Como neumonía típica por SARS-CoV-2, por ejemplo, por COVID-19. Es útil para detectar cambios en la oxigenación de manera precoz, ¿no? De manera rápida, ¿no? Ayuda de manera muy sencilla, cualquiera puede utilizarlo, ¿no? Permite el control de pacientes con evolución desfavorable, ¿no? Para poder hacer un buen seguimiento. Como registro nocturno, para el diagnóstico de trastornos respiratorios durante el sueño, como registro de la saturación de oxígeno en pacientes en tratamiento con oxigenoterapia, como control de tratamiento en pacientes con síndrome de apnea, hipoapnea del sueño, ¿no? En niños que presenten sibilantes en la auscultación, por ejemplo en el caso de asma, ¿no? Es importante en niños con sospecha de infección de vías respiratorias y niños con crisis asmática. Bien, aquí tenemos un cuadro de interpretación clínica, ¿no? Y decimos una saturación del 90% corresponde a una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y este es el punto clave, ojo, por eso lo marcamos en esta tablita. Es importante porque esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Bueno, para no ser complicadas las cosas, simplemente decimos que eh, por debajo de este valor es muy peligroso porque cada disminución de muy poca presión parcial de oxígeno, o sea, de mínimas variaciones, producen grandes desaturaciones, ojo. Y por encima de este valor, ¿no? Grandes presiones no producen mayor modificación en la saturación. Otra vez, por debajo de estos valores, pequeñas disminuciones de la PaO2, o sea, de la presión parcial de oxígeno, ocasionan desaturaciones importantes, ¿no? Ese es el punto clave, por eso. Pues una curva, la curva de disociación, no es una curva recta, no es una línea recta, perdón, sino es una sinusoide, ¿no? Por encima del 95, hemos dicho, del 95%, grandes aumentos de la presión parcial de oxígeno no suponen incrementos significativos de la saturación de oxígeno, ¿no? Por eso se puede administrar grandes cantidades y esto va al tope, no va a llegar al 100% no más. Y por último, terminamos con algunas preguntas generales sobre oxigenoterapia domiciliaria. ¿Por qué es importante cumplir con el tratamiento? Bueno, creo que ya queda claro, ¿no? ¿Por qué es importante? La oxigenoterapia mejora la supervivencia de los pacientes con enfermedades como la EPOC, enfermedades crónicas, pulmonares crónicas, que presentan insuficiencia respiratoria crónica. La recomendación terapéutica habitual es recibir oxígeno durante un mínimo de 15 horas diarias, aunque lo ideal sería oxígeno continuo acercándose a las 24 horas, sobre todo en casos de COVID, por ejemplo, ¿no? Que requieren un oxígeno, el oxígeno debe ser administrado de manera continua. La oxigenoterapia no es peligrosa ni crea adicción, pero recuerden que el oxígeno es un medicamento y por lo tanto no puede administrarse sin la prescripción y el control, ¿no? De profesionales de la salud, médicos o enfermeras. A los 15-30 minutos debe dejar de tomar oxígeno porque el gas ha desaparecido de la sangre. Por este motivo hay que tomarlo continuamente y es un grave error abandonar la terapia cuando los síntomas mejoran. Sí, porque hemos dicho que el oxígeno es un medicamento, ¿no? O sea, se trata como medicamento. Entonces tiene indicaciones precisas y no debe retirarse cuando uno considere, crea, ¿no? Sino cuando realmente
se haya hecho una buena evaluación de los parámetros, sobre todo de gases en sangre. Otro motivo para abandonar el tratamiento es la incomodidad de los aparatos utilizados, que a menudo impiden llevar una vida normal, limitan las salidas de casa y la vida social. Sí, sobre todo en pacientes crónicos, ¿no? Pero existen actualmente unos pequeños tanques de oxígeno portátiles, muy pequeños, de plástico, que permiten que la persona que necesita oxígeno continuamente, como por ejemplo un paciente con EPOC, pueda llevar sus pequeños dispositivos portátiles de oxígeno, ¿no? Para hacer su vida, por ejemplo, cotidiana, o para realizar algunos paseos, etcétera, ¿no? En condiciones de no pandemia. ¿Qué precauciones tomar durante el tratamiento? Bueno, creo que lo más importante de la oxigenoterapia a este punto es eh, recordar que el oxígeno por sí mismo no es inflamable, pero puede producir una explosión, por ejemplo, si se expone a fuentes de calor, porque favorece que, como saben ustedes, la, la triada del incendio, de los incendios, incluyen al oxígeno, ¿no? Porque exacerba la llama, ¿no? Entonces, no se debe fumar, por ejemplo, ¿no? No debe estar en contacto con fuentes de calor un balón de oxígeno, ¿no? Es peligrosísimo. Nunca se debe permitir que alguien fume mientras se está administrando oxigenoterapia, ¿no? Porque puede presentarse una explosión, por ejemplo, o un incendio. Aquí les dejamos algunas lecturas complementarias y un video de reforzamiento de la máscara Venturi para que puedan complementar su formación. Bien, tienen una tarea, elaborar un resumen de todo lo expuesto en este módulo. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Ha sido el profesor Jesús Chávez Parillo, en colaboración con los docentes de la Facultad de Enfermería, dentro de ellos en la elaboración de estas diapositivas, de este material y de la revisión científica. Además, se han participado la doctora Berta Mamani, el magíster Fernando Sánchez, y junto con ellos se ha elaborado este material para ustedes. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho y que tengan un buen estudio. Hasta luego.